Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse o estar hoy acá presente en nuestra primera parada juvenil de la lectura. Digo primera, después de obviamente de la pandemia, volvernos a estar. Y hoy con Juan Guillermo, que es un experto en gamificación, y buscar en estos asuntos de las lecturas, ¿cierto? Desde la Biblioteca Pública Piloto, que es una institución que bien saben ustedes, no solamente le apuesta a su préstamo de libros, a la lectura, sino también al patrimonio, y ahora también de cómo podemos articular estas dos cosas con los juegos de rol, ¿cierto? Con la gamificación o con los videojuegos, con esas nuevas posibilidades como para expandir, como lo decía ahorita Andrés, las lecturas. Juan, muchas gracias por sacar el rato, a ustedes también, 8 de la noche, y no, pues comencemos con este juego de una vez. Vale, muy buena noche, muchas gracias. Vale, entonces vamos a hablar de juegos de rol y vamos a hacer una pequeña recuerdo de lo que significan los juegos de rol, lo que son los juegos de rol. Por allá hay una técnica psicológica que se llama psicodrama. Un señor Moreno, Levi Moreno, a principios de siglo diseñó la manera de recrear diferentes situaciones para ayudar a que las personas superaran alguna dificultad. Nos dicen que no se escucha bien, apropiadamente. Veamos entonces, escuchemos. Ahí vamos. Bien. Entonces, los juegos de rol comienzan, o sea, si le prestamos atención al asunto desde la ciencia, comienza como el psicodrama, pero solo hasta 1973 se crea la lógica de los juegos de rol, que es básicamente lo que vamos a vivir ahorita. Hay un juego que la mayoría de ustedes han escuchado sobre calabozos y dragones. En castellano es mazmorras y dragones. ¿Listo? Y ese juego se publica en 1973, quien lo crea se llama Gary Gygax, y en 1975 ya es un éxito en ventas. ¿Listo? A partir de 1978 ya es un hit cultural y a Colombia llega aproximadamente entre el 91 y el 93. Con las ferias del libro, comienza a difundirse y la comunidad de jugadores se amplifica. Básicamente ese sería como el elemento básico. Hay un asunto importante, Juan, y asistentes, pues bien sabemos que de la primera forma de comunicarse que tuvo el ser humano o que tiene en sí es el homo ludens, ¿cierto? El hombre dispuesto a jugar. ¿Cómo entender un poco el tema de la literatura llevada al rol del juego para que no parezca en muchas ocasiones como, es que no es tan profundo si se juega? ¿Cómo explicarlo ahí? Esa es una pregunta. Y la segunda, sos administrador, ¿cierto? Tienes estudios, pues llamémoslo así, en finanzas. ¿Cómo llegas a ese juego de rol? Vale, entonces comencemos. Nuestra cultura, por alguna razón, llegas a los 14, 16 años y la palabra juego desaparece de nuestro esquema de pensamiento. Entonces, solo hasta hace muy poco el ocio comienza a ser bien visto. Pero si le prestas atención, le dices eso a los abuelos y ellos se sienten incómodos contigo porque sientes que los infantilizas cuando les dices vamos a jugar. ¿Listo? Hay una barrera cultural. Entonces lo que en realidad el juego nos acompaña, el Homo Ludens, aprendemos jugando, aprendemos divirtiéndonos. ¿Listo? Y como decía Huizinga, hay un círculo mágico que nos protege en ese proceso de aprendizaje a través de la fantasía. Y cuando me preguntas, hay juegos de rol de El Señor de los Anillos, hay juegos de rol de Star Wars, hay juegos de rol de Lovecraft, en el mundo de Lovecraft, hay juegos de rol históricos, Aquelarre es un juego español súper premiado, hay juegos de rol, ¿de qué más se imaginan? Digan, de Dragon Ball Z, hay juegos de rol, es decir, cuanta saga ustedes se imaginen, hay diseños de juegos de rol, ¿vale? Entonces creo que está estrechamente ligado al proceso de la literatura, de la lectura. En realidad, un jugador de rol lee mucho, o va a terminar leyendo, que es otra circunstancia, o sabe mucho de
me excusan, sabe muchísimo de su hobby. ¿Listo? Y cuando me preguntas por qué terminé jugando, porque era un gran lector desde muy pequeño, desde muy chiquito aprendí que había un juego que se llamaba Calabozos y Dragones. Aquí no se conseguía, entonces busqué y busqué y busqué hasta que me hice con mi primer estuche. Entonces vuelve y juega. ¿Cómo llegamos a generar una comunidad de jugadores? A través de la invitación. Invitar al otro y decirle, tengo este juego, atrévete a probarlo, fijémonos. En su momento, entonces, la dinámica era simple y sencilla, no era fácil encontrarlos en castellano. Yo me cansé de estar haciendo traducción. Entonces lo que hice fue llamar a España y decirle a España, hey, yo quiero comprarle estos libros. Y ellos me respondieron, ¿qué tal si los comercializas? Y ahí comenzó esta aventura. ¿Listo? Entonces es la dinámica de... Yo ya era un feliz aficionado, tengo juegos de rol desde, no sé usted qué hacía en 1985, pero yo en 1985 jugaba ya rol. Y sí, así de simple. Entonces, para cuando aquí existe el boom de 1993, cuando comienza el rol, nosotros ya jugábamos y teníamos un grupo consolidado, ¿cierto? Pues éramos pibes, éramos chiquitos, y con el tiempo, pues eso se ha ido, ya ustedes encuentran tiendas especializadas o es muchísimo más fácil tener acceso a los juegos de rol que en el pasado. Yo creo que hay también algo que menciones como para ya ir y entrar en materia, que hoy estamos acá es para jugar y ver cómo darle vida o cobran vida esos relatos desde los juegos de rol. Eso que mencionas de la forma de cómo llegas al juego y si uno recuerda a los niños, o sea, el juego termina siendo un asunto muy serio, por lo tanto ahí hay ya una calidad de lectura y alrededor de esa lectura que trae, ¿cierto? Solo por mencionar un videojuego como Zelda, ¿cierto? Alrededor hay todo lo que tiene que ver con Miotopis y todo lo que tiene que ver con el tema de la fantasía, el viaje del héroe, el guión, ¿cierto? Las posibilidades expansivas. Entonces, para no alargar más, porque también voy a ir a jugar, Juan, te dejo y bueno, pues arranquemos entonces a crear, que es lo que vimos esta noche. Genial, bien. Entonces, una pregunta simple y sencilla es, ¿quiénes de ustedes han jugado algún juego de rol en el pasado? ¿Ninguno al parecer? Sí, aquí tenemos unos cuantos experimentados. Entonces, para los que no, porque son mayoría, listo, hemos recibido una tabla, unas hojas en blanco, un lápiz, que espero que lo hayan tajado ya, y un par de daditos, dados de 6. Los sistemas de juegos de rol utilizan dados de múltiples caras, dados de 4 caras, dados de 8 caras, dados de 10 caras, de 12 y de 20 caras. Pero para el ejercicio de hoy elegimos usar 2 daditos de 6 caras, comunes y silvestres, los que usamos en casa para los juegos que son habituales. Entonces, para empezar, los juegos de rol tienen el motor del juego que vamos a ver hoy inicialmente, porque quiero que vivamos ciertas experiencias. El motor es dados. Van a ser daditos de 2 caras. Así que los voy a poner en una situación simple y sencilla. El juego de rol también es narrativo. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, y tiene una característica, y es que vamos, a igual que la lectura, vamos a poder vivir las vidas y vamos a poder tener otros nombres de personas que nunca seremos. ¿Listo? Podemos ser coteros en Nueva Orleans. ¿Listo? Boxeadores en Las Vegas. Legionarios en Melilla. Paratroopers, los chicos que se lanzan en paracaídas. Tropas de asalto. ¿Ok? Lo que queramos. Quizás algunos de los chicos que nos dijeron que se han jugado, hay juegos muy populares, entre ellos la saga Vampiro, Calabozos y Dragones, Shadowrun, no sé, qué sé yo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo simple y sencillo. ¿Qué significan los dados? Vamos a coger uno de nuestros dados, les voy a poner una situación y los vamos a lanzar. Vamos a suponer, es tan simple como esto, el dadito que vamos a lanzar es porque, qué sé yo, vamos a suponer que todos estamos en una embarcación, somos piratas, ¿listo? De ancho mar. Así. Gracias. No estoy acostumbrado a usar micrófono, me excusa. Muy bien. Entonces, les voy a poner en esta situación. ¿Listo? Es tan simple como esto. Nuestro personaje, ustedes todos, son una tripulación. Vamos a suponer que cada uno de ustedes, esa tripulación está en un barco. Es un barco del siglo XVI. Ese barco del siglo XVI tiene
tiene unas piezas de artillería y lancemos un dadito. Lancen el dado y me va a contar, no se saquen un 1. Los dados determinan las situaciones, o el éxito o el fracaso. Lancemos el dado y no saquemos un 1. Porfa, lanza el dado. ¡Oh! ¿Quién se sacó un 1? ¡Oh! Los chicos que se han sacado un 1 se acaban de dar cuenta. Ojo, tan simple como esto. Lo que acabamos de hacer es una tirada que nos ayuda a descubrir, a determinar si podemos descubrir o no ciertas situaciones. Entonces, los chicos que se han sacado un 1 se acaban de dar cuenta que las amarras a los cañones son inapropiadas. O sea que si el barco que está en un vaivén constante en la mar se sacude muy fuerte, ¿qué va a pasar con esas piezas? ¿Qué van a ocurrir con unas piezas? ¿Visualizó el barco o no? Listo. ¿Ha visto que los barcos del siglo XVI tenían unas piezas de artillería que miraban por los ambos lados, por popa y por proa? ¿Listo? A babor y a estribor, popa y proa, babor y estribor. Si esa pieza está desamarrada, ¿qué va a hacer ese cañón? Va a dar tumbos. ¿Y qué le va a pasar a usted? Lo va a lastimar, pobre tripulación. Estamos en el siglo XVI, ¿listo? Vamos a suponer que por la razón que sea, usted se lastima, ¿listo? En el barco. Estamos en el siglo XVI. Son tan amables y lanzan un dadito y no se saquen un 1, porque si no, les da una infección. ¿Quién se sacó un 1? ¡Chao! En 8 días, en 12 días te veremos y te lanzaremos por la borda y alimentarás a los peces. ¿Listo? ¿Quién más sacó un 1? También, no. ¿Listo? Simple y sencillo. Otro, qué triste. ¿Vale? Entonces los juegos de rol, ¿para qué son los daditos? Los daditos determinan si me funcionaron las habilidades. Entonces vamos a hacer la siguiente construcción. Los dados, la suma de esos dados, ¿cuánto da? ¿Cuál es el máximo de esos dados? Ya respondimos, ¿cierto? Porque son 6 caras. Entonces la suma máxima es eso. Vamos a hacer los juegos de rol, entonces tienen unas habilidades porque hay un director de juego, que en este caso estoy siendo yo, y hay unos jugadores que responden a una situación. Vamos a tirar los dados porque vamos a crear un personaje. Y ese personaje va a tener unas habilidades. La primera de ellas va a ser lo vamos a llamar resistencia. Entonces escribamos en nuestra hojita la resistencia de mi personaje y ponle un nombre a ese personaje. ¿Listo? Y vamos a lanzar 2 dados. Y esos 2 dados va a ser mi resistencia. Entre más alta la resistencia, ¿será mejor o peor? ¿Listo? Lancemos los daditos y esa va a ser mi resistencia. Échatelo. Y anotamos. ¿Cuánto nos dio? Los 2. Y los 2, son los 2 a la vez. ¿Listo? No uno y otro después, no, son los 2 a la vez. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio de resistencia? ¿Cuánto tenemos? 9 por allí. ¿Listo? Alguien se sacó allá hay un 7, alegría, que es el promedio. Tenemos 2 y 2, 1 y 1. ¿A quién le salió 1 y 1? Ay. ¿Listo? Entonces hay que protegerlos todo el tiempo porque tienen resistencia 2. ¿Listo? Bien, vamos a hablar de ¿qué es la resistencia en los sistemas de juego o en lo que nos estamos creando en este momento? Sería la capacidad de soportar golpes, sería la capacidad de resistir una caída, sería la capacidad de resistir una enfermedad, ¿vale? Cualquier tipo de esos elementos es la resistencia. Ahora, lancemos los daditos para conocer nuestra fuerza. Échatelo, lo mismo. ¿Cómo nos fue? ¿Listo? 8 hay por aquí, o sea, por encima del promedio. ¿Cuánto nos dio? Un 7, que es el promedio, es lo más fácil de sacar. ¿Listo? Y así consecutivamente, listo. Entonces ya tenemos resistencia y ¿qué más? Fuerza. Vamos a hablar del carisma, es decir, o si quieren llamarlo, hoy está muy de moda esa palabra, es un anglicismo, empatía. ¿Listo? Podríamos decir, ¿listo? Esa habilidad que tenemos, el carisma, la habilidad de resolver las cosas a través de la negociación, de la comunicación, del convencimiento.
Lancemos los dos daditos para saber cuál es el carisma. Y también el carisma determina nuestra belleza. ¿Listo? Jay, un 7, estoy en promedio. ¿Cuánto sacamos? 2. Oh, o sea que ese nunca la podemos poner a negociar. ¿Listo? Porque va a ser el peor trato. Vale, va a enojar al proveedor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y vamos a la última, que va a ser la destreza, para que nos quedemos con esas 4 habilidades. Y es el mismo proceso. Lancemos los daditos para conocer cuál es la destreza. Muy bien. ¿Lo lanzamos? Y lo anotamos. Entonces, hay muchos sistemas de juegos de rol. Y acabamos de ver una creación de personaje con 4 características básicas. ¿Cuáles fueron? Eta, eta, eta y eta otra. Resistencia, fuerza, carisma y destreza. ¿Listo? Y con ellas 4 vamos a enfrentar el mundo. Vamos a hacer un supuesto. Vamos allá. Lo que quiero es que vayamos viendo. De nuevo, es una narración. Todos somos unos feroces piratas. ¿Listo? Entonces vemos una nave a la que podríamos reunir un tesoro, quizás allá hayan muchas cosas, nos acercamos a ellas, ¿listo? Y vamos a suponer que logramos estar tan cerca como hacer el abordaje. Nos lanzamos al abordaje con los garfios. ¡Ah, lanzas el garfio! Son tan amables y lanzan su destreza para saber si su garfio se fijó en la nao de enfrente. ¿A quién no se fijó el gancho? A ti, allí a un gancho no se fijó, lanzaste el gancho y se cayó a la mar. ¿Listo? Aguanta. ¿Tenías el gancho sujetado o lo lanzaste? ¿Cómo? No te escucho. Allí tiene una pregunta, por favor. ¿Con cuánto No, se pasa? con tu habilidad o menos. Porque ¿cuál es tu destreza? 8. Saco 8 o menos, es un éxito. Si saco 9, 10, 11 o 12, es un fallo. Por eso tenemos destreza, ¿listo? Entonces allí un gancho no se fijó en esa nave. A todos los demás sí, o sea que tendrías que volver a tirar. Ahorita lanzamos, ¿listo? En síntesis, en esta primera ola, eres la única que está todavía en el barco y todos los demás están volando, ¡ah!, gritando, sea lo que sea que estén gritando. Listo, usted está gritando súper furioso a saltar la otra nave. ¡Ah! Lancen la fuerza para saber si son capaces de sostenerse en la cuerda. ¿Listo? ¿Fuerza o menos? ¿Quién no superó su chequeo de fuerza? ¡Hombre al agua! ¡Plash, plash! ¿Listo? Por ejemplo. ¿Vale? Así de simple. Todos los demás llegan al otro extremo. ¿Listo? Entonces así podríamos seguir haciendo. Entras al combate. Habíamos dicho, como no los equipamos, así que tu personaje debería estar vestido. Son tan amables y me cuentan, estamos en el siglo XVI. Me cuenta usted, ese pirata, ¿qué ropa tiene? Escriba ahí, ¿qué cosas lleva? ¿Listo? Entonces vean que nos ayuda también muchísimo el comprender cómo era la vida en aquellos días. ¿Listo? Y eso, de nuevo, nos remite a que tu grupo de amigos va a preferir jugar escenarios en los que todos tengan un referente o un conocimiento, ¿cierto? Muy bien. Ese pirata que usted imaginó, ¿cómo está vestido? ¿Qué lleva? ¿Tiene armas? Es un pirata feroz. ¿Tiene armas? ¿Alguien me quiere contar qué arma lleva? Aquí me han dicho que una espada. ¿Listo? ¿Qué más? Solo lleva una espada. ¡Oh! Y tiene una pistola. Una pistola. ¿Listo? Vamos a suponer que todos que llevan pistola. ¿Listo? ¿Me recuerda cuántos disparos podía usted hacer con esa pistola de avantcarga? 1. Y después se volteaba y usted golpeaba con ella. ¿Listo? Esa es la razón. Porque eso es avantcarga.
Esto usted se tiene que detener, gastar 30 segundos, mientras el otro le quiere golpear. Tienen destreza para ver si son capaces de evitar el golpe que les hace el oponente. ¡Ah! Un fallo absoluto. ¿Quién se sacó un 12? ¿Listo? Él se acaba de quedar quietecito mientras el oponente lo quiere ensartar. ¿Listo? Así de simple. Golpéame, a mí, yo lo salvo a todos. ¡Ah! Él es nuestro héroe. ¿Listo? Recibe toda la carga de la defensa. Chao. Ah, no. Tenemos que destreza, ¿sí? No, teníamos que por allá para resistir los golpes. Resistencia. Tiremos resistencia a ver si soportamos. Pero entonces, ¿cuánto tenías? Listo. Simple. Acabamos de ver un ejercicio simple y sencillito de lo que es un personajito en un juego de rol que se creó con tiradas aleatorias, 100% aleatorias. ¿Listo? Entonces tenemos puntos de vida. Nos hizo falta los puntos de vida. Entonces vamos allá. Los puntos de vida típicamente son la sumatoria de un par de habilidades. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser la sumatoria de ese par de habilidades? De la resistencia más, podría ser la fuerza, vida 2, no sabemos. Hay un montón de sistemas de juego que determinan cuál es tu resistencia. ¿Listo? Así que acabamos de ver, llegamos allá. Vamos a suponer entonces que sus personajes, que están equipados como usted dijo, que tenía un solo disparo, ¿listo? Tiremos, a ver, nunca lanzamos inteligencia, ¿cierto que no? Porque suponemos que la inteligencia de este personaje es la suya. ¿Listo? Pero hay otros sistemas de juego, ahorita nos vamos a dar cuenta, que juegan a que tu personaje no eres tú. Es decir, ese alter ego, ese otro yo, tiene unas características distintas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces este es el primer sistema. Lo que acabamos de crear es algo simple y sencillo. Es un asunto en donde lanzamos los daditos y aleatoriamente nos determinaron las habilidades. Entonces les voy a proponer una situación simple y sencillita para que usemos ahí 2 minutos. Con nuestro vecino le vamos a poner una situación que resuelva con esas habilidades y hacemos la tirada a ver qué pasa. ¿Listo? Recreemos ahí una situación con los colegas, ustedes mismos se la inventan y hacemos la tirada. Y luego les muestro otra manera de cómo hacer. ¿Listo? Plop. De nuevo, es una situación. ¿Me puedo quitar? Es una situación en la que ustedes van a poner en situación a los otros. Recuerden que los juegos de rol es una narración, hay un narrador, hay unos jugadores, hay un sistema de juego y ese sistema de juego se resuelve a través de los dados. Simple. ¿Listo? Bien. Primer uno de tantos modelos de sistemas de juego que hay es creación aleatoria. Bien. Teníamos 4 habilidades, eran 4, creamos 4. El promedio de una tirada de dados, de 2 dados de 6, ¿cuánto es? Lo más fácil de sacar es 7. ¿Listo? 6 y 1, 4 y 3, 5 y 2, y eso 2 veces. ¿Listo? Si lo vemos en términos, sería un 16avo, o sea, un sexto, 6 veces. Entonces, nos encontramos con que lo más fácil sería que tu personaje siempre tuviera 7. Vamos a crear otro personaje distinto para otra situación. Y esta vez ustedes tienen 24 puntos de habilidad. 24 puntos de habilidad para asignarle a ese personaje en esas 4 características. ¿Listo? En esta ocasión tenemos 24 puntos. Y después de que y vamos a ser legionarios romanos, ya no vamos a ser piratas del siglo XVI. ¿Listo? Vamos a ser felices legionarios romanos. ¿Listo? Roma Victrix. ¿Vale? Esos 24 puntitos los vamos a distribuir entre esas 4 características. Y vamos a asumir que su personaje tiene su inteligencia. ¿Listo? No vamos a dudar en ningún momento de eso.
Después vamos a crear otro modelo. Ya los distribuimos. Lo más sencillo sería poner 7, 7, 7 y 7. ¿Cierto? Pero eso no necesariamente significa que vamos a poder superar las tiradas. Ya los distribuimos. ¿Cómo se llama ese legionario romano? ¿Qué nombre le pusimos? Pongámosle un nombre. Entonces, tu alter ego, ¿qué nombre tiene? Muy bien. Ya lo asignamos, ya lo distribuimos. Ya. Alegría. Ya estamos todos, los pusimos. 24 puntos distribuidos, ¿están? Parece que sí. Todavía no. Está muy difícil. Distribuir 24 puntos está muy difícil. Ya los distribuimos. Es otro personaje, ya no somos piratas, vamos a ser legionarios romanos. Y asignamos 24 puntos entre esas 4 características. ¿Listo? Muy bien. Vamos a suponer que estamos asaltando, qué sé yo, Cartago Novo. Hay una formación que se llama testudo. ¿Reconocemos qué es el testudo o no? Todos los legionarios en formación cerrada se unen, ponen los escudos, ¿listo? Uno junto a otro y en los laterales también y encima. Los que están dentro de la formación ponen el escudo encima. ¿Listo? Hacemos el testudo. ¿Por qué hacemos el testudo? Porque vamos a llegar a la muralla. ¿Por qué vamos a ir a la muralla? Porque vamos a asaltar la muralla. ¿Listo? Lancemos, por favor, van a lanzar el dadito y los 2 dados y vamos a hacer un chequeo de fuerza. Porque ¿qué están haciendo los defensores? Están lanzando cosas desde la muralla para que usted no pueda llegar. ¿Listo? Lancemos los dados de fuerza para saber si somos capaces de soportar las cosas que nos están lanzando desde las murallas. Chequeo. ¿Cuál es la fuerza? La que usted dijo que tenía. ¿Qué es un éxito? Si saco mi fuerza o menos. ¿Qué es un fallo? Si saco más de mi fuerza. ¿Listo? ¿Qué fuerza tenías? ¿Cuánto? 7. ¿Y cuánto sacaste? 7. Alegría, soportaste. ¿Listo? Entonces por ahora nuestro testudo avanza. Bien. ¿Qué ocurre entonces? ¿Alguien falló en su chequeo de fuerza? Sí, qué triste. ¿Por cuánto fallamos? Entonces en los juegos de rol hay éxitos máximos, ¿listo? Se llaman críticos. O fallos máximos que se llaman pifias. El éxito crítico siempre será para nuestro caso un doble 1, porque es lo mejor de nuestra habilidad, y el fallo máximo siempre será un 12. ¿Listo? O sea, la pifia absoluta será un 12, porque es lo peor que puede ocurrir, a menos que alguno de ustedes puso su característica en 12. No hay nadie tan fortachón, más grande que Sansón, ¿no? No hay nadie más bello que Legolas, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces, soportamos los lanzamientos. Vamos a suponer todos ustedes y yo, listo, como legionarios, portabas el escudo en la izquierda, pero ¿saben en dónde llevaban los legionarios la espada, el gladio, o no? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿En dónde iba? Ni idea, nunca nos ha interesado, no nos ha importado. ¿Listo? En la izquierda. Es muy curioso, ¿listo? Porque usted tenía que hacer esto. ¿Listo? Eso es lo que nos han dicho, ¿vale? Bien. Pero entonces, desocupémonos de eso y sigamos avanzando en la lógica de poder llegar hasta la muralla. Llegamos hasta la muralla. La escalera. ¿Quién va a trepar primero la escalera? ¿Qué nos pusimos de carisma? ¿Quién es el que menos carisma tiene? ¿Quién nos quiere contar qué carisma no tuviste? ¿Cuánto pusiste? 1. 1 de carisma. Entonces, como nosotros tiene grandes problemas con nosotros, listo, nos bully, nos quita la comida, lo que sea, va a ser el que primero trepe la escalera. ¿Listo? Entonces tira destreza.
Entonces ese personaje chequearía destreza, superaste destreza, llegaste a la muralla, está mejorando su carisma. ¿Listo? En el sistema de juego hay tiradas para que tus habilidades aumenten. Entonces es muy probable que ya no tienes uno, ya tienes dos. ¿Listo? Y arriba, estando ya en la muralla, es muy probable que nos ayude a llegar allá. Todos, como él llegó de primero, lancemos destreza y sumémosle un 1, porque hay alguien que nos puede ayudar. ¿Listo? Échatelo. ¿Quién pudo subir? ¿Todos pudimos subir? ¿Quién falló? ¿Alguien falló? No, hagamos chequeo de resistencia porque te caíste desde la muralla. Y supérenlo, porque si no se fracturaron no sabemos qué. Hay sistemas de juego que determinan cómo te lastimas. Hay sistemas de juego que determinan, es el director de juego el que hace la descripción. ¿Quién falló? Nos caímos y nos lastimamos. O sea que ya tenemos un legionario menos. Esto te veremos en el liceo. Muy bien. Cosas así por el estilo. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Tenemos un sistema de juego. El primero que hicimos fue, lo creamos como aleatoriamente. En el segundo elegimos los numeritos. Y en esta ocasión vamos a suponer, vamos a jugar, qué sé yo, el Señor de los Anillos. Y así que vamos a crear otro personaje. Y este personaje ustedes pueden elegir ser enanos. Lo van a hacer ya. Pueden elegir ser enanos. Pueden elegir ser elfos. Pueden elegir ser troles. Recuerden que si sale el sol, ¿qué les pasa? Pueden ser orcos. ¿Listo? Pueden ser uruk-hais. Pueden ser numeronianos. ¿Listo? Elijan. Entonces, lo que vamos a hacer ya es ¿qué raza soy? Y vamos a volver a vivir la misma dinámica. En esta ocasión va a aparecer el concepto de inteligencia. Mi personaje, mi alter ego, mi otro yo, va a tener una quinta característica que va a ser inteligencia. ¿Listo? Entonces, a mi destreza, a mi resistencia, a mi carisma, a mi fuerza, le voy a sumar destreza. Y en esta ocasión tenemos 35 puntos para distribuir entre estas 5 habilidades, con una regla básica, que por eso fue que pusiste ahorita 1. Porque ¿cuánto es el mínimo en tiradas de 2 dados de 6 caras? Así que el mínimo es 2, ¿vale? Que no es problema. Entonces, mínimo 2 puntos de habilidades. ¿Listo? ¿Y tenemos cuántos? 35. Los vamos a distribuir. Y además elegimos qué ser como elfos, o enanos, o trolls, o uruk-hais, o qué más, o numeronianos, o simples humanos. Puede ser un feliz humano, o si quieres puede ser un mediano. ¿Listo? ¿Quieres ser un halfling? Sé un halfling. Come 6 veces al día, sé feliz. Rechonchito, pequeño, con pies peludos. ¿Listo? No usan zapatos. Me tienen que dejar saber, entonces el ejercicio lo que vamos a hacer es distribuir los puntitos y ya elegimos la raza, ¿cierto? Tuturu. ¿Ya los distribuimos? Bien. Necesitamos que todos lo hagan porque como en esta ocasión tenemos personajes de otras razas, entonces ellos tienen unas ventajas y unas desventajas. Muy bien. ¿Quién eligió ser halfling? O sea, un mediano. ¿Nadie fue mediano? ¿Nadie quiso ser un mediano? Oh, ok, no quieren comer 6 veces al día. Listo. Ay, sí, aquí hay un halfling. Muy bien. Entonces, ese halfling le vas a aumentar a tu destreza 3. Tu destreza es más 3. ¿Cuánto le habías puesto? O sea, se vuelve 9 por un asunto racial. Su resistencia aumenta en 1, pero su fuerza disminuye en 4.
¿Listo? Pues imagínenselo, ¿vale? Simple. Pregunta. No te escuché, me excusas. ¿Qué personaje fue el que subió 3? Que no escuchamos. Halfling, Ah, Halfling. el ya. mediano. No, ustedes no somos. ¿Listo? Entonces tenemos un feliz mediano, supremamente ágil, muy resistente, pero no tan fuerte. ¿Listo? ¿Quiénes eligieron ser elfos? Oh, soy un elfo de orejas puntiagudas. Oh, y de cabello muy largo. ¿Listo? Y me hago trenzas. ¿Listo? Entonces, los elfos tienen un carisma, son supremamente bellos, o sea que a su carisma le van a subir 2. A su destreza le van a subir 2. ¿Listo? El carisma fue lo que dijimos que era. Habíamos dicho que carisma o qué, ¿cierto? Teníamos carisma. Empatía, gracias. Le subes 2. ¿Qué más dijimos? A la destreza, porque son supremamente ágiles. ¿Listo? Pero entonces vas a sufrir una penalización de 1 en fuerza, porque eres supremamente delgado. Y 1 en resistencia. Supremamente estilizados, ¿listo? Eres feliz, nunca tendrás sobrepeso, ¿vale? Desde la lógica moderna, ¿listo? Porque los halflings son felices siendo popochos, ¿listo? Los halflings comen 6 veces al día, se van a poner muy tristes si no comen. Muy bien. ¿Quién eligió ser numeroniano? Ni idea. ¿Humanito común y silvestre? Nadie. ¿Quién eligió ser troll? ¿Quién eligió ser orco? Oh, y aquí hay orcos, servidores del oscuro. Ok, muy bien. Entonces van a subir 3 en fuerza, 2 en resistencia y van a perder 3 en inteligencia. ¿Listo? Entonces a duras penas, ¿cuánto tenías de inteligencia? ¿Cuánto? 3, quedas en 2, pues en 1, o sea, contigo, ¿cómo podemos hacer contigo? O sea, los demás orcos tienen que buscar la manera de poderse comunicar porque, para que él entienda, comunicarnos es fácil, pero otra cosa es que él haga lo que queremos, ¿cierto? Bien, súper. Vean que eso se vuelve como partida de grupo de juego algo supremamente divertido porque, ¿y yo cómo sigo instrucciones y esto cómo funciona? Aquí hay una pregunta, porfa. Pregunta, ¿cierto? Ya vamos, nos faltan, ya vamos allá. ¿Listo? Los enanos son lo opuesto, son lo mismo que los orcos, pero del lado de la luz. ¿Listo? Entonces, los enanos van a perder destreza, piernas cortas. Recuerda, las piernas cortas son lentas. ¿Listo? Pero van a ganar resistencia y van a ganar fuerza. Ganan 2 en resistencia, ganan 2 en fuerza, pierden 2 en destreza. Tenemos nuestros personajes del Señor de los Anillos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que en nuestra partida tenemos 3 orcos. Por alguna extraña razón no se comen a los elfos. No sabemos por qué. Hay que pensar en la historia por qué razón está en la partida de los pueblos libres. Porque todos los demás son pueblos libres. ¿Listo? Con excepción de 3 orcos que hay por aquí, que por alguna extraña razón, cuando ganan al Goblin, al Olfet, nuestro Halfling, no se lo van a querer llevar a Mordor. ¿Listo? Como sospechoso de portar algo. No sabemos qué, pero lleva algo. ¿Listo? Entonces es desde ahí. Tenemos nuestro personajito. Es muy simple. ¿Quiénes son los orcos? Tenemos 3 orquitos, ¿cierto? 3 orquetes. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje teníamos? ¿Alguien le falta por modificaciones en su personaje? ¿Qué eres? ¿Cómo? No te escucho. No, pero no dijimos estamos en la raza y no pusimos profesión. ¿Eres un mago? Un humano. Un humano. Bien, las estadísticas que tienes. Ya. ¿Listo? Entonces, también vienen aquí a funcionar otras características. En los juegos de rol los personajes no solo tienen razas, sino que los personajes tienen profesiones. Típicamente puede ser un guerrero. ¿Cuáles son los personajes típicos en un juego de rol? ¿Cuáles han visto ustedes? O el guerrero, o el mago. ¿Qué más? El sacerdote. El arquero es un guerrero, solo que le pones un arco y es muy diestro en él, pero es guerrero al fin y al cabo. ¿Listo? Pero no es problema, algunos sistemas de juego lo pueden diferenciar. ¿Listo? Para los gustos de los colores. Entonces,
Nos encontramos también que hay sacerdotes o sanadores, ¿listo? Hay exploradores. En el mundo del Señor de los Anillos se llaman montaraces, ¿listo? Es aquel que nos guía en los territorios salvajes. ¿Y qué otras profesiones podríamos encontrar? Las que quisiéramos, ¿listo? Porque el juego de rol permite eso. Recuerden, otra vida, otros nombres que nunca seré, ¿vale? Ese es el alter ego, mi otro yo en otro escenario. Entonces nuestro personajito, vamos a suponer, vamos a hacer una tirada de suerte absoluta. El carisma sirve para eso. Hagamos una tirada de nuestro carisma o empatía, ¿listo? Y la vamos a superar porque recuerdan que por allá hay una tabernita perdida en el bosque que se llama el Pony Pisador. ¿Listo? Tiremos los dados a ver si da la casualidad que estábamos comiendo nuestra sopa maravillosa en el Pony Pisador. Tira tu carisma. ¿Quién lo superó? O sea, tenemos nuestro carisma o menos. Entonces miren que podemos jugar las aventuras que nos narra Tolkien, las aventuras que nos narra Lovecraft, o podemos crear las propias. El grupo de amigos va a ir descubriendo qué es lo que les gusta, qué es lo que más les divierte. A mi grupo de amigos lo que más les gusta son las historias de Lovecraft. Nosotros jugamos son juegos de susto. Es decir, somos investigadores que enfrentamos los dioses primigenios que si se manifiestan destruyen el mundo. Simple. Mientras que a otros colegas les encanta jugar a los Jedi. ¿Listo? Y es más, cuando juegan, ¿cómo hace un sable láser? ¿Listo? Entonces cuando jugás haces exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ahí nos encontramos con que puedes recrear lo que quieras en términos de la saga literaria que prefieras o el periodo histórico que quieran. ¿Listo? La invitación es simple y sencilla. Nosotros creamos un personajito, hay unas narraciones, hay un director de juego y hay múltiples juegos. Hay uno que se llama Oráculo. Oráculo recrea la Grecia clásica y el director de juego no se llama director de juego, es la pitonisa. ¿Listo? Entonces mira que te ubica en ese momento, en ese lugar. Y lo que haces puede ser un dios o un semidios. No un dios, un semidios. ¿Listo? El asunto es que, de nuevo, recreamos nuestros personajes para vivir en la Hélade y, de nuevo, las grandes aventuras que narran las historias, los poetas, o las creas. ¿Vale? También podemos encontrar en otras sagas literarias o películas, Indiana Jones. ¿Ya ven que están grabando la última de Indiana Jones? ¿Listo? Viene la próxima entrega de Indiana Jones, la están grabando en este momento. Está en producción. Entonces, nos encontramos con que hay juego de rol de Indiana Jones. O sea, podemos jugar a ser grandes arqueólogos. Bueno, vivir lo que queramos. Volvamos a nuestro personajito. Estábamos en el Pony Pisador. Pregunta. Tengo una pregunta y también soy como el semidios del tiempo, no sé, Ok. ¿cierto? Como Cronos en este Ajá. juego, volviendo allá. Ay, eres el papá. Tenemos hasta las 9:15 y son ¿Qué ya hora las es? 9 y casi 5. Entonces, Por si alguien quiere si preguntar. desean, podemos hacer preguntitas, hacemos una interrupción. Es tan simple como esto. Lo que acabamos de hacer es una manera de juegos de rol. Hay otros que son narrativos, en donde yo te cuento la historia, tú me respondes y los jugadores participan y se vuelve un diálogo. Se llaman juegos de rol narrativo. ¿Hay dados? No. Hay convencimiento. ¿Listo? Es el diálogo, es el 1 a 1. Eso se llaman juegos de rol narrativo. No son comunes. ¿Listo? Porque necesitas de un grupo de amigos que les encante actuar. ¿Listo? Y eso no es fácil. ¿Vale? No es nada sencillo, pero existe. Hay otros juegos de roles que se llaman juegos de rol en vivo, en donde la gente ¿qué hace? Se disfraza. ¿Listo? Y además entonces ya no solo actúa con la voz, ya no solo actúa sino que es su expresión corporal plena. Entonces no solo son daditos, sino que también hay narración y también hay... ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los chicos tiene algo? En la web es supremamente fácil encontrar, si les llama la atención los juegos de rol, cualquiera de las sagas que ustedes prefieren se puede jugar. Hay sistemas genéricos con los cuales ustedes pueden crear una historia
de acuerdo a sus preferencias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir algo, la experiencia, una duda ¿Listo? que tenga también sobre cómo... Aquí hay una duda. ¿Qué me va a preguntar ahorita? ¿En qué influye el dado? Que ahorita dijiste que habían tipos de dados. ¿Cómo? ¿En qué influye el tipo de dado? Porque es que hay sistemas de dados de 20 caras, es la probabilidad. Mira que esto es un sexto, o sea, tienes un 16% de probabilidad de que salga. Mientras que hay dados de 100, en donde tienes un X% de tener éxito. En un dado de 20, entonces las probabilidades ya son del 5%. En un dado de 10, del 10, del 12.5. ¿Listo? Aquí el resultado se amplifica, es un sexto, o sea, el 16%. Entre más, El Señor de los Anillos, por ejemplo, es un juego que lo regula todo. Todo es absolutamente todo. Hay tablas. Y la tabla te dice en dónde fue el impacto, ese impacto si te hirió o no, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muchísimas gracias por la atención. Espero entonces, fue una introducción a lo que son los juegos de rol. Sería maravilloso que ustedes ya saben que no solo se puede leer, también se puede jugar. Y es en relación con los demás, reconocer al otro a través de la conversación y el disfrute, que es lo más importante. ¿Listo? Muchísimas gracias por la atención, que estén todos muy bien.